De Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y hace segundos nada más hablábamos de una causa que transcurre en la localidad y en los tribunales de Dolores. Hubo una causa muy emblemática que pasó por los mismos tribunales, que hasta incluso en algún momento tuvo personajes que repiten también, de otro lado, pero que repiten. Hoy se están cumpliendo 26 años del asesinato de José Luis Cabezas. Y nos parecía pertinente poder hablar de este tema porque hace un año aproximadamente, se estrenó en abril del año 2022, se estrenó El fotógrafo y el cartero, el crimen de Cabezas. Y estamos en comunicación vía Zoom. Le vamos a agradecer a Alejandro Harman, él es el director de este documental. Alejandro, ¿cómo estás? Juanjo Tuma, Adriel Driussi y Esteban Jordán, te saludamos en Pasan Cosas en Aire de Santa Fe. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Bueno, Alejandro, una fecha especial que muchas veces nos sirve para recordar momentos, para indagar un poco más en la historia. Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué significó para vos poder trabajar en un caso tan emblemático como fue el de José Luis Cabezas? Bueno, la verdad que fue un desafío enorme y básicamente es un gran desafío, no solamente en si querés lo profesional, o las cuestiones narrativas o las técnicas, ¿no? Sino básicamente por lo que significa José Luis Cabezas, por lo que significa esta historia para los argentinos. Es una historia que es digamos, que se terminó convirtiendo en un símbolo más allá del propio Cabezas, más allá del horrendo asesinato, más allá de todo lo que es la historia en sí misma, es un símbolo para nuestro país de muchísimas cosas. Entonces eso, un desafío y un gran compromiso. No fue fácil. El documental en muchos pasajes deja en claro que no fue un crimen más, que veníamos de etapas muy oscuras de la Argentina, en principios de los 80, y que esto trajo preocupación también en la ciudadanía, en el arco político, cómo había cosas del pasado que el caso Cabezas traían otra vez a la realidad argentina. Sí. A ver, la realidad es que lamentablemente hay crímenes y situaciones violentas todo el tiempo. Evidentemente hay algo en la naturaleza humana que tiene que ver con eso, con dirimir ciertas cuestiones a través de la violencia, pero algunos crímenes, algunas situaciones representan otras cosas y son a veces puntos de inflexión, ¿no? Es posible que desde otro lugar, justo recién ustedes estaban mencionando lo que se está dirimiendo ahora en Dolores, digo, quizás este caso que está sucediendo ahora sea un punto de inflexión de una cuestión mucho más cultural, ¿no? Que no tiene que ver con lo político. El crimen de Cabezas fue un punto de inflexión en lo político, en cierto modo de hacer política y de entender algunas cuestiones de la realidad. Efectivamente veníamos de muchos años muy particulares que bueno, no podría decir en particular lo que representó el menemismo, pero bueno, no podría retrotraerse a la dictadura, a los inicios de la democracia, esa democracia muy joven, y en algún lugar el crimen de Cabezas creo que puso un punto final a cierta forma de hacer política que pensábamos que con el final de la dictadura se había acabado, y sin embargo había ciertas cosas que seguían existiendo, y fue un punto de inflexión en cómo la ciudadanía entiende su relación con la política, con el periodismo, con diferentes cosas. Alejandro, ¿cómo llega a vos la propuesta para, después de haber hecho Carmel, lo de la historia de María Marta García Belsunce, meterte en el proyecto nuevamente y hacer lo de la historia de José Luis Cabezas? Mira, mi productora, tanto de Carmel como de Cabezas, ella tenía una relación con el doctor Becky, que fue el abogado de la familia Cabezas, justamente. Uh-huh. Lo conocía y tenía un libro de Becky y un día me lo pasó, un libro un poco así sobre sus vivencias en primera persona del caso. Y bueno, ahí como empezamos a encontrar como otra perspectiva, digamos, algo que nos llamó la atención y bueno, me pareció muy interesante. Ya a mí siempre me interesan mucho los fenómenos justamente políticos
no necesariamente el caso policial en sí mismo, sino lo que rodea al caso policial, ¿no? Y en Carmel también hay un poco de eso, ¿no? De mirar lo que rodea, lo que trasciende y lo que el caso policial genera en la sociedad. Y bueno, y si hay un caso que tiene una pata policial, si querés, y vaya si la tiene, que es justamente el caso Cabezas, pero básicamente creo que su importancia tiene que ver con todo lo otro, con cómo atraviesa lo social y cómo atraviesa eso a la ciudadanía. Entonces eso me resultó sumamente interesante y bueno, me pareció que se estaban por cumplir justamente los 25 años y me parecía que era una buena idea, avanzar con eso. Y también hicimos algo en la productora de Vanessa, empezamos a preguntar, trabaja mucha gente joven, empezamos a preguntar si sabían algo de esto. Algunos sabían algo de Chabrán, pero nos dimos cuenta que en general las nuevas generaciones no conocían esta historia y nos parecía que estaba bueno, poder revivirla y que siga estando en nuestra memoria. Es notorio cómo el documental va parte por parte, primero analizando un poco la historia o desarrollándola, y después cómo termina descubriendo este personaje que es Chabrán. Porque cuando llega el documental es casi un enigma en el medio del documental y después lo desnuda con esta entrevista que le da Grondona y a partir de ahí toda su exposición pública. Sí, yo soy, digamos, a ver, uno cuando narra estas historias le da muchas vueltas a cómo se la cuenta, ¿no? A veces uno está siempre muy tentado de generar algunos trucos narrativos y contar, ¿viste? Empezar por el final y luego ir al comienzo y cosas por el estilo, pero la verdad es que a veces la realidad es tan fuerte y el desarrollo natural de las cosas tiene una potencia enorme y la verdad es que no hicimos mucho más que seguir un poco la vivencia de quienes, digamos, seguimos el caso en su momento, cuando sucedió, y pasó eso, digamos, porque Chabrán era un misterio y de a poco nos fuimos dando cuenta de quién era. Y finalmente, digo, más allá de todo lo que pasó en el Congreso, cuando Cavallo hizo su famosa denuncia, y uno lo fue empezando a conocer a Chabrán, pero realmente Chabrán terminó de ser justamente desnudado, como ustedes dicen, a partir de la muerte de José Luis, cuando los lazos se empezaron a volver inocultables, ¿no? Entonces ahí Chabrán definitivamente tuvo que salir y dar esa entrevista y bueno, y ahí empezó su debacle, ¿no? A nivel ya personal. Te pregunto por los dos. ¿Te sorprendió algo de Chabrán? ¿Te sorprendió algo de José Luis que no hayas conocido antes? No, de Chabrán, no, creo que... A ver, lo que me sorprendió de Chabrán, si querés, es que creo que siempre va a seguir siendo un misterio. Siempre va a seguir siendo un misterio. Hay algo que no termina, digamos, más allá de las hipótesis, que nosotros digamos, seguimos una de las hipótesis, que es un poco la hipótesis que plantea la familia y digamos, la querella, ¿no? De los representantes de José Luis, pero siempre va a quedar alguna duda con respecto a Chabrán. La gran pregunta es qué es exactamente lo que dijo Chabrán. Chabrán dio esa orden directa, todos estos tipos que laburaban para él quisieron congraciarse con él. Bueno, siempre va a haber una duda respecto a su rol, a su papel. Es evidente que tuvo que ver y que las fotos de José Luis lo molestaron, y que era un tipo que tenía un secretismo terrible, pero sin embargo siempre va a ser un misterio, siempre va a ser una incógnita, porque en el fondo nunca habló, porque nunca fue enjuiciado, ¿no? Y él se escapó a la justicia. Justamente su suicidio fue escaparse de la justicia, ¿no? Mostrarse todopoderoso, aún en la decisión de estar más allá del caso, ¿no? Y eso es muy intrigante y creo que siempre va a ser un misterio. Digamos, por eso es tan importante que la justicia actúe y que la gente pueda comparecer ante la justicia y decir sus verdades. Respecto a José Luis, a mí me sorprendió siempre, para mí cuando empecé a hacer la película era un ícono, ¿no? Esa imagen que te mira desde un afiche, ¿no? Y de a poco descubrí un lado muy humano y algo que yo en lo personal me siento muy identificado. Cabezas tenía
digamos, tenía muchas ambiciones estéticas, en el sentido de que él tenía una búsqueda estética, quería hacer las fotos de cierta manera, pero básicamente era un laburante, necesitaba trabajar, necesitaba juntar plata, tenía 3 hijos, y tenía una ética de trabajo, ¿no? De levantarse tempranito, ir, trabajar, hacer las fotos, y si podía hacerlas lo mejor posible. Tenía, digamos, en el trabajo más, si querés, más banal, que era por ahí ir a retratar modelos o un boliche a la noche, o hacer un político, o hacer lo que fuera, él trataba de hacerlo de la mejor manera posible. Como la sensación de que uno puede poner su arte aún en los trabajos más intrascendentes. Eso yo descubrí de él, y yo es algo que me siento muy representado, porque digo, yo en este momento tengo la suerte de estar haciendo este tipo de documentales de mucho impacto y que puedo llegar a la gente, pero he hecho montones de cosas de todo y siempre trato de hacer eso, de hacerlo bien y no siento que un trabajo chiquito sea menos importante que un trabajo grande. Y me parece que eso, bueno, es una ética de trabajo. Me siento yo bastante identificado con eso. Entonces, y eso lo descubrí indagando sobre el personaje, ¿no? Alejandro, como te decía, hiciste el de María Marta, estuviste involucrado también ahí en ese proyecto. También hiciste el de José Luis Cabezas. ¿Hay algún otro que vas a hacer de acá en adelante? ¿Tenés en mente algún otro caso que se pueda contar? No puedo nunca contar porque nada, en general justamente son nada, la vida me ha llevado a tocar estos casos que a veces son muy, muy complejos y donde hay gente involucrada de maneras complejas, entonces en general, digamos, lo manejamos con bastante secreto, pero sí, estoy haciendo ahora contando una historia que no es de acá, que es de otro país, que espero que se vea pronto, que es muy interesante y muy, muy, muy dramática, sobre, bueno, sí, una situación en una familia muy, muy compleja, y después probablemente haga más adelante también un caso así bastante famoso de alto impacto que todavía no tiene resolución de acá de Argentina, que no es el de Dolores. No es este, bueno. No, porque me gusta que los casos, porque definitivamente los casos tienen que tener un poquito más de resolución, digamos, todavía un desarrollo aún más de la historia. Y si no es muy temerario, ¿viste? Meterte en cosas que todavía no están definidas. No sabemos, sí. Tiene un rol muy importante Duhalde en el documental. ¿Qué sensación te dejó? Sin dudas. Bueno, fue parte de lo que me enganchó mucho cuando nos pusimos a investigar y de repente descubrí la centralidad que tenía Duhalde, como Duhalde había pasado esa mañana y es uno de los primeros tipos que ve el auto prendido fuego todavía, humeante, y que después hace todo lo posible por resolverlo, y que siempre tiene como que a su vez hay algo que no terminas de entender bien del todo, ¿viste? ¿Cuál es su participación? Hay algo que no es del todo claro. Me resultó fascinante y dije, esto hay que conseguirlo a Duhalde, hay que lograr que hable. Me parecía muy, muy importante. Bueno, a mí y me pareció un personaje fascinante. No me acordaba, bueno, yo era bastante chico, pero no me acordaba el detalle de que Duhalde había tomado testimonio. No, por eso. Él llevó las pruebas. Es re loco. Sin spoilear, cuando come el asado con el testigo es increíble. Bueno, por eso. Esa historia es increíble. Pero es una historia, yo creo que es la historia, digamos, a ver, quienes sabían mucho del caso obviamente lo conocían todo esto, pero yo creo que si algo es muy novedoso para quienes vean la película que hicimos en la plataforma, yo creo que les va a sorprender el rol de este personaje, que tengamos en cuenta que no solo fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2 periodos, sino que además fue presidente de la Nación y senador, y bueno, un personaje muy gravitante de la política argentina de los 90s y de los 2000 también, ¿no? Entonces, entender el nivel de involucramiento y de meterse en el barro en un caso policial es muy impresionante. A la hora de, Alejandro, a la hora de hacer un documental como este para Netflix, ¿ellos te hacen algún pedido, te hacen alguna exigencia? ¿Cómo es trabajar para poder poner un documental en una plataforma tan masiva como lo es Netflix? No, tengo una mala noticia para quienes tienen muchas teorías conspirativas, pero la verdad es que trabajamos con enorme libertad, por lo menos en los dos. Quizás no todas las experiencias son iguales, porque obviamente uno puede trabajar con diferentes personas de la propia plataforma, pero tanto en Carmel como en El fotógrafo y el cartero trabajamos con
una persona que se llama Bernardo Loyola, que es de México, que es una persona que viene de la edición, que trabajó con Michael Moore, que conoce de documental y que nos dio toda la libertad del universo, donde siempre, obviamente, charlamos cosas y discutimos cosas y nos opina, pero siempre desde el lugar de la opinión. A ver, por supuesto que uno toma algunas decisiones que tienen que ver con, bueno, estoy en una plataforma de estas características, tengo que algunas cosas las voy a hacer de cierta manera, que bueno, pero son decisiones de uno, ¿no? Por ahí a veces formales o cuestiones de calidad, ¿no? Pero la verdad es que en términos narrativos, la mayor de las libertades, por lo menos en estas dos experiencias. Bien. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer. Estamos hablando con Alejandro Harman, él es director del documental que se... Te aclaro una cosita. Sí. Siempre el único pedido, si querés, es, bueno, esto se va a ver en otros países. Tratemos de que se entienda. Entonces ahí sí quizás hay algún pedido de ser un poco didácticos y de poder transmitir por ahí cosas que para nosotros son archiconocidas y súper sabidas y poder explicarlas. Que por ahí eso a veces a la gente en la Argentina ve estas películas o series y dice, bueno, pero eso yo ya lo sé, o mira qué explicativos que son. Bueno, a veces eso tiene que ver pensando en, bueno, me encantaría que un ecuatoriano o un mexicano o hasta un francés o un norteamericano puedan entender estas historias nuestras. Algunas condiciones que son necesarias, esto queda claro. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y bueno, no nos olvidemos de Cabezas, todo lo que representa y bueno, eso. Bueno, abrazo grande. Alejandro Harman, él es director del documental El fotógrafo y el cartero, el crimen de Cabezas. Se puede ver en Netflix, recomendadísimo si tienen un Una tiempito. hora y media, hora 36. Es muy ejemplificador. A mí me sirvió para... Viste que se puso como muy de moda como glorificar los 90, como fueron una época muy divertida, muy linda. Pizza y champán. Pizza y champán en su máximo esplendor. Sí. Bueno, acá te dejan claro que los 90 no fueron solamente pizza y champán. Pero además el documental desglosa parte por parte de cómo eran los vínculos de la policía con la política, el interés de Duhalde, que lo marca como un personaje central en este documental porque era uno de los principales interesados en que el caso se resuelva. El documental te explica por qué. Y tiene anécdotas que son increíbles. No, está muy increíbles. Bueno. Tiene partes ficcionadas. Al igual que el que haya visto el documental de María Marta, tiene una narrativa bastante parecida. Está construido de la misma forma. Tiene imágenes de archivo, tiene entrevistas a los protagonistas. Son geniales. Tiene partes ficcionadas, te va mostrando y terminás entendiendo quién era Chabrán, por qué Chabrán hizo lo que hizo, a quién ordenó. Te habla de, por ejemplo, de Pepita la Pistolera. Sí, que estuvo detenida. Que la metieron presa, pobre Pepita, y no tenía nada que ver. Bueno, lo peor, la policía cómo quiso encubrir. La policía cómo quiso encubrir todo. La maldita policía, que es una de la tapa de la revista Noticias de esa época. Dio una entrevista a Telam en la jornada de hoy, Gladys, la hermana de José Luis Cabezas, y escribió una carta y puso... en el título de la carta es "Nos mintieron diciendo perpetua", porque al día de hoy no queda nadie detenido por este caso. Fueron condenados, pero con el correr del tiempo fueron liberados uno por uno, más allá de las personas que murieron en el camino. Todos los responsables del asesinato de José Luis Cabezas en el año 97, el 25 de enero, hoy están en libertad. Y es por eso que siempre tenemos que reivindicar lo que cerraba Alejandro diciendo: Cabezas presente. Aire para contarte las mejores historias.